Hola mi gente, es un placer verlos, es un placer que nos estén viendo también. Esto es Partiendo de Cero y en esta ocasión nos vuelve a acompañar el señor Giancarlo de Biase y el señor Felipe Izquierdo, porque parece que hay mucho de qué hablar. Ya han pasado algunos días en el momento que ustedes vean este programa. Esperemos que no pase nada raro de aquí al día de la emisión del programa, pero tenemos la noticia muy fresca primero de que lo intentaron de nuevo. Parece que están muy asustados con el señor Trump porque volvieron a atacarlo, volvieron a dispararle en un lugar donde se supone que nadie sabía en dónde estaba, porque como es candidato y ya con todo lo que había pasado, su agenda es privada, secreta, es reservada, nadie sabe exactamente en dónde va a estar. Pero aparentemente este tipo sabía perfectamente dónde estaba. ¿Qué es lo que has sabido tú Bueno, también sobre esto, Kian? mira, primero vamos a abrir diciendo qué clase de elección es esta, donde a un candidato lo han intentado asesinar dos veces. Y yo no soy, y a mí no me van a venir con los cuentos, la estupidez de los liberales acá, que he tenido discusiones con gente acá, porque sí, es mentira, es un montaje. Sí, claro, todo el mundo hace montajes y contrata gente que sabe disparar para que te disparen cerca de la cabeza, a ver si te matan por equivocación. Eso es un argumento estúpido de alguien que tiene un corazón putrefacto y aparte que tiene el raciocinio de un gusano. Porque vamos a empezar por la verdad. Los hechos fácticos, la verdad, lo que es, pues no es eso. Y eso es una mentira gorda. Pero claro, aquí entonces si la CIA y el FBI, entonces cuando el FBI lo dice está bien para esto, pero no vale porque esto se lo inventó Trump. Así que bueno, otra vez lo intentan asesinar. Lo que tengo entendido es que Trump estaba jugando golf en uno de sus clubes en la Florida. Y este persona, sujeto, predicado, no sé qué sea, este demonio, decidió pues intentar asesinarlo. ¿Cómo y todo eso no lo sabemos? Pero lo que sí sabemos es que este hombre está bajo custodia, que fue capturado por apoyo de la gente que lo vio escapando porque estaba, digamos, parece que donde Trump está jugando golf, la Florida, no hay muchas murallas, no se tiende a eso. Acá en Kansas yo creo que se ve más. La Mm. cuestión es que estaba estacionado o parqueado donde corre el highway. Entonces crucé ese, digamos, murito que había ahí y ahí él estaba entre los arbustos y qué sé yo, donde Trump estaba jugando golf. Y el servicio secreto lo vio, lo detectó. Primera vez que el servicio secreto funciona para algo, porque tampoco es Mm. que han sido muy brillantes en los últimos años, ¿no? Y miren a Kennedy. Entonces, cómo terminó Kennedy, no Kennedy, Robert Kennedy Jr., un Bueno. tipo mucho más decente. Pero bueno, eh, parece que pues ven el movimiento raro, ven un arma saliendo de unos arbustos, ven unas mochilas colgadas y pues abren fuego, la persona escapa, pero cuando está ahí montándose en el auto, parece que la gente que iba pasando tomaron algunas fotos porque vieron el movimiento y con eso fue suficiente para capturarlo, creo que como en el siguiente county o algo así, Sí, no donde tardaron estaba, más de no dos, sé. creo que en menos de 2 horas lograron capturarlo, sí. Sí, El, no tengo muchos detalles pues de todo, pero eso es lo que yo sé. pero a Y gran, lo más importante, estaba ahí cerca de Donald Trump. O sea, él no lo mató porque no tuvo el chance. Y gracias a Dios que un tipo que se mueve mucho, un tipo muy ágil, un tipo muy avispado, como una abejita, siempre anda zumbando y moviéndose, o como un hummingbird, eh, siempre se está moviendo. Entonces, tal vez era difícil agarrarlo, que fue lo mismo que lo salvó en el primer momento, en el primer exactamente, atentado. pues Como siempre, él es así, él se mueve y él es dicharachero y tal, y no sé qué, y mira para acá y mira para allá. Lo mismo acá. Y por eso fue que tuvieron tiempo suficiente pues, para darse cuenta y qué sé yo. Ahora, Biden dijo que él le dio la misma seguridad que él tiene como presidente, pero eso es una mentira. Primero porque Biden es un mentiroso de entrada, y así como son los demócratas. Pero segundo es porque
a medida que esto pasa, a medida que se hace un atentado, que el presidente sufre o el expresidente sufre un atentado, tienen que reforzar la seguridad que el presidente ya tiene. Y eso significa que necesita más seguridad. Entonces, si tiene la misma seguridad, porque lo que pasa es lo siguiente: cuando hay un perímetro como Donald Trump, donde él estaba, ese perímetro que estaba abierto, que da hacia la autopista, ese perímetro debería estar cubierto y no abierto, como lo estuvo en ese momento del atentado. Entonces ahí primero se demuestra que Donald Trump no está teniendo exactamente el mismo servicio secreto que el presidente. Segundo, que aparte, que si lo tuviera, pues estaría fallando, y que no lo tiene por el hecho que debería incluso estar en este momento aumentado por lo que ya ha ocurrido. Entonces ya son 2 atentados en una campaña. Felipe, ¿cuándo hemos visto esto en campañas americanas? Tú que tienes mucho más tiempo que yo acá. No, yo me acuerdo a los 3 años, porque es el primer recuerdo que tengo en mi vida periodístico. Vi el diario El Mercurio el año 63. Tenía 3 años y algo. Y mostraban ahí en la portada, toda la portada dedicada a eso, y salía la bala que entraba en el cráneo de John Kennedy. Y yo aluciné y le expliqué, que me explicaran qué era eso. Y de ese momento entendí que existía la muerte y que existía el crimen. Fue toda una revelación. Ahora, yéndonos a lo nuestro. Estos tipos saben que Donald Trump no es del Deep State, no es de la Agenda 2030, no es del globalismo, por lo tanto, tienen que frenarlo. Y ellos muestran en la televisión, por ejemplo en Chile, la televisión chilena muestran que la Kamala va ganando, pero hay otras encuestas que dicen... Y aquí están haciendo exactamente lo mismo, pero recuerda que ya lo hicieron con Hillary. Siempre hacen el mismo cuento. No, pero también eso es preparar una suerte de, ¿cómo se llama esto? De fraude, porque si tú tienes en las encuestas posicionada a la persona, el fraude se parece más creíble. Claro. Entonces aquí puede venir un apagón informático, o puede venir incluso perdónenme que lo diga, puede venir incluso una tercera guerra mundial antes de que Trump gane. ¿Por qué es tan importante el señor Trump? Porque Trump lo que va a decir, Estados Unidos va a dejar de ser el policía del mundo y vamos a centrarnos en levantar a América, que llaman América ellos a Norteamérica, o sea, Estados Unidos. Levantemos Estados Unidos, cerremos la frontera, qué sé yo, todas las medidas que él propugna que son contra el globalismo. Y yo creo que aquí, no sé si tú que eres cientista político, me puedes corroborar que aquí el complejo militar industrial tiene su negocio. Yo creo que ellos, las guerras son negocios para ellos, eso es obvio, ¿no? Claro, es que no solo para el complejo industrial, sino que debajo cuando uno mira quiénes son los que siempre hacen dinero con las guerras, siempre está la judeada, que siempre están vinculados al negocio. El negocio de la guerra, digamos, en este periodo, mucho antes de todo esto. Miren que podemos ir atrás hasta Felipe II. Y ahí se ve la mano judía. Entonces, de los banqueros, de los banqueros en Antwerp, en Netherlands, que es una de por qué una de los problemas que todos esos banqueros de Antwerp, después de que el duque de Alba viene con el ejército español y somete a Netherlands, todos esos judíos se mudaron a Inglaterra. Y de ahí casualmente, pues digamos, un montón de factores que se conjugan perversamente, pero se levanta Elizabeth II, que al mismo tiempo, que al mismo tiempo lamentablemente fue Felipe II quien la puso en el trono. Fue Felipe II. Bueno, entonces, en Inglaterra hay una sucesión de eventos históricos que van yendo hacia una deriva, para nuestro gusto, que nosotros nos entendemos con Jan, satánica, derechamente. Por supuesto, totalmente. Es decir, Cromwell, ellos fueron los primeros en cortar cabeza de rey. Claro. Jacobo I. Y eso fueron más de 100 años antes de que los franceses cortaran cuello de
el cuello de Luis XVI. Entonces, ellos comenzaron, los puritanos, que se fueron en contra de los anglicanos porque ellos querían, como puritanos, ser lo más puros en cuanto a que no hubiera nada católico, porque no les gustaba que los anglicanos tuvieran algo católico, por lo tanto había que purificar el anglicanismo de catolicismo. Ese es el puritanismo. Y el puritanismo después hizo llamar a todos los herejes que eran antitrinitarios, que estaban en Europa, para que fueran para allá, y después dijo a los judíos, vengan para acá. Y ahí se va generando la pérfida Albión, y en 1717 nace lo que todos conocemos como logias. Entonces ahí está la alianza de las logias. Y que nace formalmente, digamos, esto que la gente no entiende, pero esto nace formalmente en ese tiempo con la constitución de Anderson y qué sé yo, pero esto se venía cocinando hace mucho tiempo. Al periodo de Felipe II ya había actividad masónica, ya las logias masónicas, que en ese entonces no eran esto, sino que eran de verdad pues grupos de artesanos, de Freemasons, de Stonemasons, eso era lo que era de verdad. Y ya en algún momento había llegado infiltrado incluso por los caballeros templarios, que llegaron escapando de la persecución, la persecución, pues ellos fueron culpables de herejía. Y por eso tanto Roma como Francia e Inglaterra, también el rey que no quería, creo que era uno de los Henry, no quería declararlo, al final declara, sí, esto es una herejía, pues se tienen que acabar. Y muchos de ellos no querían dejar su herejía y no querían soltar su poder. Entonces ahí viene y la gente dice que fue Roma quería quitarles el dinero, no, que fue Francia. No es verdad, porque todo lo que ellos tenían fue a otra, no se lo llevó el gobierno, no se lo llevó Roma, se fue a los caballeros de Malta. Entonces no era por poder, no era por dinero, fue por herejía que los caballeros templarios fueron pues acabados. Bueno, algunos hablan de esta sinagoga de Satanás que viene de los tiempos de Cristo, o sea que serían sucesores de Caifás, de Anás, de todo esto. Y eso existe, Felipe. Mira, a ti no te quepa menor duda de esto, que el Danedrín, así es como lo llaman, que es el alto concilio donde enjuician a nuestro Señor. El Sinedrín. El Sinedrín. Eso existe. Esa estructura judía de los judíos, pues de verdad, siguen teniendo estas estructuras que son paralelas a los estados, donde los judíos son juzgados debajo de los crímenes que ellos consideran. Ellos tienen que recurrir a eso. Nueva York tiene uno, por supuesto, eso no es público, porque imagínate tú el escándalo si se descubre que los judíos tienen su propio sistema de justicia paralelo, porque tienen su propio sistema de gobierno paralelo a lo que nosotros gentiles, que así nos llaman, tenemos. Eso sería un escándalo muy grande. Siempre ha sido escondido, pero no me vengan ustedes a decir, no me refiero aquí ni a Alejandro ni a Felipe, sino retóricamente, no me vengan ustedes a mí a decir que los judíos del tiempo de nuestro Señor hasta hoy no tuvieron más nunca instituciones que los gobernaran. Eso no es verdad. Eso no es verosímil, porque siempre lo han tenido. Tienen sus sacerdotes, por supuesto, han tenido sus intentos de príncipes varias veces en la historia. Hubo uno durante el periodo de Felipe II que quería Malta, quería la isla de Malta para empezar. Hubo otros que querían España, toda España, por ejemplo. Y así han habido varios intentos de principados judíos y el judío le susurraba al oído al turco. Entonces, porque ese era el tiempo que los judíos eran aliados de los musulmanes, pero ya nadie habla de eso, porque lo que vemos es Israel enfrentándose. No, ellos han estado en una paz siempre, toda esta historia universal hasta ahora, hasta hace el siglo pasado que tuvieron que agarraron Israel, que invadieron Israel y han decidido pues sacarlo a flote, pero esa es la realidad. No, Solimán el Magnífico tenía unos asesores que eran judíos venidos de España. Claro, y ellos tenían, y qué es lo importante de acá, que los judíos tienen la red de información más perfecta que hay en el mundo. Por eso los servicios secretos de Al-Mossad
son los mejores del mundo, porque hay judíos en todo el mundo y están en los altos negocios de la política y los altos negocios económicos. Ellos saben, ellos siempre tienen información antes de que las cosas pasen, porque ellos están donde las cosas se están cocinando. Oh, no, que conspiracy theory, que una conspiración. No, 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 esto es la realidad de las cosas. Sin ir más lejos, lo que tú estás viendo aquí atrás, eso es una biblioteca de un judío. Yo estoy en la casa de un judío que falleció. Ah, de quién fue tu padrastro. Se casó con mi mamá. Y fíjate que yo, a través de mi madre, porque él no hablaba nada, pero mi madre me contaba que se juntaban en el... es un hotel, el Crown Plaza no es, el Hyatt, no, el Marriott. Se juntaban ahí y el que dirigía la reunión de todos los judíos, y son bien, ¿cómo se llama esto? Patriarcales, porque van puros hombres de negocio. Sí, sí. Y ahí los dirige el Mario Kreuzberger y hace una teletón para Israel todos los años. Y él dice, el año pasado se juntaron tantos millones de dólares, se invirtieron en tal, fueron al Estado de Israel, se invirtió en esto, en esto otro, en esto otro, en esto otro. Entonces todos los años hay remesas de judíos que están en Chile y de otras partes del mundo, yo creo que de Estados Unidos sobre todo, plata que le llega a Israel. O sea, Israel es un país que es loquísimo, que te está llegando plata permanentemente. Y eso es solo lo privado y especialmente de la misma judiada, que pues que ellos son solidarios entre ellos. O sea, yo aquí, que tú, que antisemita, no me vengan con tonteras. Yo no voy a salir a matar a ningún judío, a hacer nada. A mí no me interesa. Yo como católico, yo estoy seguro que Felipe tiene la misma postura. Yo como católico estoy obligado a respetar y a cuidar a los judíos hasta el fin de los tiempos cuando se conviertan, porque eso está reservado para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no quiere decir que yo sea ciego, que yo sea tonto, que me voy a poner de carne de cañón, que me voy a volver el perro faldero de los judíos, porque eso ya es otra historia, eso es otro cuento. Lo que hizo la Iglesia Católica fue mantener a los judíos bajo control en el gueto, para que no se salieran de control y contaminaran, como pasó en España. Por eso la expulsión de los judíos y luego posterior la expulsión de los moros, de los musulmanes, de los marranos y de los moros, porque estaban contaminando la fe católica, porque querían contaminarla. O sea, ellos son subversivos, y no es porque yo lo diga, porque yo sea malo, porque no me gusta. No, así es que son los judíos. Podríamos hacer un programa de la cultura judía para que los protocolos, hay dos alternativas. Dicen que es un libro falso, pero si es un libro falso, es un libro profético y habla de cómo se puede descomponer la sociedad de los paganos, que somos nosotros. Los gentiles. Los gentiles. Nosotros somos gentiles, por lo tanto somos seres despreciables. Bueno, nosotros no somos, Felipe, no somos ni seres, somos como cerdos o lo que sea, somos animales. Entonces ellos dicen que hay que cortarle el prepucio a la gentilidad. Como no pueden entrar en cada pene a cortar un prepucio, ellos van a ir primero destruyendo todo el tejido social y hablan de fomentar el alcoholismo, fomentar las drogas, fomentar la división, la destrucción de la familia, fomentar la corrupción a niveles institucionales, combatir el espíritu nacional, destruir las iglesias por dentro. Y todo suena eso como a marxismo. Y todo esto suena como, y eso fue escrito a finales del siglo XIX, cuando esas cosas no existían para nada. Finales del siglo XIX, estamos hablando de la Belle Époque, donde todas las instituciones funcionaban. Había matrimonios, había patria, había reyes, había patrias, había democracias, pero eran democracias liberales, sanas, etcétera, etcétera. Entonces no había nada de lo que hay ahora, y sin embargo lo que ellos planificaban es lo que hay ahora. Entonces, o eso era un escrito de muy acertada profecía, o es realmente verídico. Bueno, yo pienso que a estas alturas del partido, y ya agotando probablemente un poco el tema, pero a estas alturas del partido, y por el partido me refiero de la vida, del mundo, de la historia universal, se ha demostrado que los protocolos, pues si no era un plan, muy bien vieron el plan. Si eran falsos, pues
mucha verdad había en lo que escribieron, porque a estas alturas prácticamente lo que los protocolos dicen es lo que es. Es Y lo que ha pasado. es un plan subversivo, como los otros Sí. planes. Hay muchos planes subversivos, los masones tienen uno. Los masones son prácticamente, los masones tienen uno y luego el iluminismo alemán tiene otro. Pero al final todos estos planes subversivos terminan en la misma cosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que de todos los planes subversivos que pueden haber, de los Illuminati, de los masones, de los gnósticos, de abiertamente subversivos del marxismo, el único que tiene un objetivo religioso es el judío. Y por eso el único que prevalece entre todos estos otros planes que son estúpidos, porque no son religiosos, porque lo que quieren es la anarquía total y la destrucción del hombre y qué sé yo, porque que son estúpidos y perversos en sí mismos. El único que sobrevive todo esto es el judío, porque el judío tiene un plan que es para los gentiles, pero ellos siguen su estructura. Los judíos, la mujer judía no tiene la libertad de la mujer occidental que tiene ahora. Y cuando uno va al judío de verdad, uno se da cuenta que todo sigue funcionando patriarcalmente, como debe ser. Incluso la mujer judía, en el ordenamiento judío o en la cultura judía, es menos que la mujer cristiana, donde la mujer puede ir a misa y sentarse en el mismo sitio con los hombres. Claro, tú vas a los guetos, sí, tú vas al gueto, por ejemplo, allá en Jerusalén, el barrio de los tradicionales, y es un encanto. Hoy, ¿qué pasó? Bueno, es un encanto porque tú ves muchos niños. Ellos tienen una proliferación de niños tremenda. Yo lo vi en Nueva York. Lo vi en Nueva York con los judíos ortodoxos que creo que son... Y eso a mí me gusta, porque es lo que deberíamos hacer nosotros los cristianos. ¿Qué pasa? Tú ves a una niña de unos 12, 13 años con un coche, va una guagua que es su hermana, y al lado va un chiquitito de 4 años, y tú dices, ¿cómo? ¿Los niños andan solos? Bueno, porque son muchos niños, y cada uno toma su independencia de chico, cooperan en la familia, pues son familias que no se privan, no tienen anticoncepción. Estos judíos ortodoxos. Y más encima estudian la Torá. ¿Y cómo se mantienen? Bueno, porque Dios provee y lo practican, que lo que nosotros no practicamos como católicos. Sí, es así. Bueno, Dios provee y pues que los judíos siempre están en mejor situación económica que el resto, sí. Porque son inteligentes para la finanza y porque el sistema de finanzas mundial ha sido diseñado por los judíos. Entonces, ¿quiénes salen más beneficiados siempre? Ellos. Acá en Estados Unidos, hablando de lo mismo, se ve, por ejemplo, donde yo vivo, en St. Mary's, en Kansas, que es una comunidad católica tradicional bajo la umbrella, el patrocinio de la Fraternidad de San Pío X. Las familias son grandes, tienen 10, 12 hijos, o 9, 10, 11, eso es lo normal, 8, pero ahora las condiciones económicas no son las mismas. Entonces todo es una cuestión muy escuálida. No hay mucha cultura porque son americanos. Entonces, no como yo los vi, yo te decía que yo vi, cuando fui a Nueva York, fui al zoológico del Bronx y yo vi a los judíos ortodoxos en el zoológico muy bien vestidos. O sea, era otoño. Me acuerdo, ese señor tenía un sombrero de este porte que era de piel, de no sé qué animal, pero yo sé que era de piel de verdad. Y luego tenía una chaqueta larga, totalmente seda. Ese señor está vestido de pies a cabeza, elegantemente y con materiales que eran de verdad. No estaba vestido en poliéster y con pieles de mentira, porque un judío de verdad no va a comprar eso. Y tenía una familia grande. Y eso es lo que quisiera yo también, como tú dices, para los católicos, que hubiera ese espíritu de que la familia es lo más importante. Jan, mira, yo quiero cambiar el tema porque este tema es complicado desde el punto de vista de las censuras que puedan existir, pero el tema que estábamos hablando del atentado de Trump, que al final estamos viviendo un momento histórico. Yo lo que tengo antecedentes, porque uno no puede decir que sabe todo, porque yo me entero por algunos canales españoles en YouTube que Ucrania está perdiendo la guerra. Y en algún momento se ha
va a producir una debacle, porque la guerra es como un gallito, no sé si ustedes conocen esa palabra. El gallito es cuando tú estás haciendo así fuerza con otro hombre en una mesa, ese es el gallito, y en algún momento el otro flaquea y viene rápido él. Entonces tiene lo que pasó, qué sé yo, en la Primera Guerra Mundial en Alemania, que hicieron una ofensiva y después se colapsó todo el frente occidental en la Primera Guerra Mundial. Hay momentos en que se produce una debacle, y eso puede producirse en cualquier momento porque está débil Ucrania. Entonces eso es una derrota de la OTAN, y la OTAN no quiere aceptar esa derrota, y por ahí te entrego la pelota, porque es difícil ser un adivino de lo que, pero estamos en un momento peligroso. Bueno, la situación es la siguiente, ¿no? Vamos a empezar por el principio. ¿Quién inició esa guerra que no era necesaria en Ucrania? Kamala Putin. Harris. Kamala Harris. Claro, wow. Felipe. Ella fue... Explica. Mira cómo fue. Mira cómo fue. Ella fue, como vicepresidenta, ella fue a Ucrania y se reunió con Zelensky y se reunió con Putin, porque ella no lo negó en el debate. Donald Trump se lo dijo en cara. 3 días antes de que la guerra estallara, tú fuiste a Ucrania y te reuniste con Zelensky y te reuniste con Putin. ¿Y qué obtuvimos 3 días después? La guerra. ¿Y por qué? Porque esta payasa estúpida, que eso es lo que es Kamala Harris, trastornada, bruja, sale y dice, Ucrania se tiene que unir a la OTAN. Y ahí tiene. Y eso, habiéndose reunido con Putin y habiéndose reunido con Zelensky. Vean el debate, que no tuvo el tupé de negárselo a Trump en su cara. Porque todo lo que... es un mentiroso, es un mentiroso. Eso es todo lo que dice esta mujer, porque no tiene argumento. Entonces, todo lo reduce a que Trump miente. Le dicen la hiena, todo el rato se ríe. Sí, como loca. Sí, se ríe en momentos inapropiados. Así. Siempre se está riendo, como si el mundo estuviera tan bien que hay que reírse todo el rato. Se supone que ella va a ser, ojalá Dios no quiera, pero se supone que si va a ser la presidenta, eso es lo que vamos a tener, una loca bruja que se está riendo todo el día. Eso no tiene sentido. Ella, la administración Biden-Harris, ellos empezaron esa guerra. Y luego Taiwán, y luego Israel. Con Donald Trump, no guerras. Y ahí está la diferencia. Esto es una prueba tan grande de la incompetencia demócrata. Y no solo de la incompetencia demócrata, porque yo no creo que sea solo incompetencia, yo creo que esto es perversidad, porque ellos se benefician cuando la máquina de la guerra se activa. ¿Quién hace dinero? Los políticos. Porque ¿quién les pasa plata? La gente que maneja la industria de la guerra. Es así de sencillo. Y eso es lo que ellos están haciendo. Ella empezó esa guerra yendo a Ucrania. ¿Por qué no consiguió negociar? ¿Y por qué Putin respetó 4 años a Trump y no respetó un segundo a Biden? ¿Por qué Putin no invadió nada cuando Donald Trump fue presidente? Porque yo me recuerdo, les pongo este ejemplo, me lo recuerdo muy como si hubiese sido ayer. ¿Se acuerdan cuando, que ya nadie habla de esto, pero se acuerdan cuando todavía, yo creo que esa guerra continúa, pero no sé, la guerra de Siria y de Bashar al-Assad, que era apoyado por Putin, y se acuerdan que en la administración de Trump, esa guerra estaba todavía ahí, la Bashar al-Assad y Putin aliados tratando de destruir a los rebeldes, que bueno, ahí podemos hablar que otra cosa, pero bueno, la cuestión es que Donald Trump les dijo, no usen más esos gases que están usando porque son peligrosos y cuando los lanzan afectan a todo el mundo. Y Bashar al-Assad no le importó y le dijo, y sé que son de Rusia, porque sabemos que son hechos en Rusia. Y le dijo a Putin, detente. Y le dijo a Bashar al-Assad, detente. ¿Qué hicieron? Gasearon otra vez a la gente. ¿Qué hizo Trump inmediatamente? Bien quirúrgico. Bombardeó todos estos puntos militares con bajas muy mínimas y netamente militares. ¿Y saben qué hizo Putin? La única vez que yo he visto a Putin ser débil. Putin fue y apareció, quisiera acordarme de todo con más detalle para que no digan que me lo estoy inventando, pero bueno, Putin fue y apareció en las Naciones Unidas
llorando que Donald Trump era tan malo, que Donald Trump lo había atacado. O sea, ustedes me dicen, cuando Putin tiene que ir a las Naciones Unidas a llorar, porque Trump dijo que lo iba a bombardear si lo hacía, y lo hizo, y lo bombardeó, y Putin tampoco, hombre, fue a llorar a las Naciones Unidas. ¿Ustedes han visto a Putin llorar en todos estos 4 años de la administración Biden-Harris? Para nada. Él ha ido a las Naciones Unidas Biden está malo. No, porque Kamala Harris, y lo dijo Putin, no lo digo yo, Kamala Harris es la candidata de Putin. Él ya lo dijo, que él quiere que Kamala gane. ¿Por qué será, Felipe? ¿Por qué le interesa a Putin que Kamala esté en el poder? No me cuadra, me gustaría saberlo, porque si gana Trump, se desarma un poco la OTAN, tendría que haber una nueva configuración de defensa. Trump, la política de él era que los países europeos se armaran ellos mismos, y que Estados Unidos tenía que estar financiando la defensa de Europa. Y iría a una negociación inmediata Trump. Pero ojo, Felipe, que la OTAN no estaba, Trump no está en contra de la OTAN. Él no la va a desarmar. Pero lo que sí Trump dice, y yo estoy muy de acuerdo con él, es por qué carajo los Estados Unidos tienen que pagar la factura de la OTAN, mientras que todos los otros países no hacen nada. Y sabes que ahora, con Biden y Harris, porque aquí hay que recordar que son la misma administración, ¿no? Y si el Partido Demócrata aceptó, verificó, dijo que le dio el examen médico que Biden está senil, porque cuando bajaron la candidatura aceptaron que Biden estaba senil, porque no tiene otra explicación cuando decían que Biden estaba perfecto, o sea, que se corrió una maratón. La que gobierna es la Kamala, entonces. Pues digamos que en rango no, ella es la vicepresidenta, concluiremos lógicamente que ella gobierna o tiene sus manos muy metidas en la administración de Biden, a menos que sea la primera dama la que esté gobernando, pero alguien tiene que estar gobernando el país, porque porque Biden está verificado que es un hombre senil, y eso es lo que se confirmó cuando su candidatura se bajó. No fue por esto, por X o por Y, o porque Kamala es mejor y es más bonita, porque bien fea que es también. No, fue porque no le aguantó un debate a Trump y luego intentó hacer una entrevista con otro caballero y fue un desastre. Entonces eso es lo que Trump está en contra. Estamos claros, pongámonos de acuerdo. Ucrania es un vórtice de destrucción y de comer almas de ucranianos, rusos, colombianos, turcos, no sé, cuánta gente está peleando ahí, chechenos. Entonces lo que están ahí proveen armas y los otros proveen personas, y eso yo creo que Putin quiere que termine. No puede ser hasta el infinito. Yo te digo, Felipe, a mí no me cae mal Putin. Normalmente hablo bien de él. Cuando se equivoca y qué sé yo, lo remarco. No soy fan, no estoy casado con Putin, nada por el estilo, pero pienso que es en este momento uno de los líderes más decentes que hay en el mundo, con el que te puedes sentar y llegar a una negociación y decir, esto es lo que acordamos, y respetarlo. Me parece que Putin es esa clase de hombre porque lo ha demostrado. Lo que pasa es que lo que tenemos nosotros en nuestro lado son mujercitas y maricones. Entonces eso no llega a ningún lado, porque los maricones cuando se sientan en ahora nos van a censurar cuando se sientan en la mesa de negociación dicen, ay, sí te respeto, y luego cuando te salen de la mesa vamos a hacer lo que nos den las ganas. Entonces, porque así se comportan las mujeres malas. Entonces eso es lo que pasa ahí, y eso es lo que pasa con Biden-Harris, que cuando se llegan a acuerdos no lo respetan. Yo no creo que Putin quiera seguir sacrificando a su propia gente. Al contrario, con las políticas que Putin tiene en su país, demuestra que lo que quiere es la expansión, no la expansión de Rusia, porque yo no creo que él quiera expandir Rusia. Eso es lo que dicen los occidentales, que se va a expandir hasta Europa. Eso no es verdad. Pero él sí quiere
mantener fuerte su población y mantener la población, que los rusos se reproduzcan, que es el problema occidental y que es un problema que yo me imagino que los chinos tienen y que Putin está viendo y está intentando resolverlo. Sí. Yo estoy seguro que si el presidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca, al día siguiente va a haber una negociación y la guerra se va a acabar. Como dice él, antes de que él sea presidente, antes de que él ya se, digamos, jure como un presidente, la guerra se va a acabar. Y es verdad, porque él va a ser, él tiene las armas necesarias, no solo las armas letales, pero tiene las armas políticas para sentarse con Putin y llegar a un acuerdo. Y ha demostrado que es un buen negociador. Sí, lo fue, Felipe. Mira que en su periodo, 4 años, de los últimos 40 años de la historia de Estados Unidos, él cuando no ha habido guerra en este país. Ese fue el último periodo, 4 años que no hubo guerra, que no hubo problemas con nadie, porque le tienen miedo, porque Putin lo piensa 2 veces, porque esto que estamos viendo en Ucrania, como siempre, esto es culpa de Occidente, esto es culpa de la Unión Europea y de la administración Biden-Harris, porque ellos son los que se benefician con una guerra larga, ellos son los que se benefician asesinando gente, no importa si es la de ellos mismos o si son los rusos, pero ellos, ¿quiénes son los satanistas aquí? Putin podrá hacer lo que sea, pero si algo yo estoy seguro, ese señor no es satanista. Ahora, los gobiernos, las republiquetas europeas y la escuálida administración Biden-Harris, ahí sí te creo que sean satanistas y de todo. Sí. Y claro, y tienen distintos discursos. De repente dicen vamos a atacar, después cuando Putin habla duro se hacen pipí en los pantalones, después de nuevo ya hablan y no están unidos. Hay alemanes loquitos que andan por acá, el francés, el Macron por acá, los ingleses, o sea, es una majamama. Y tuviste, y no sé si tuviste, creo que esto pasó la semana que viene, la semana pasada, pero no sé si viste que con drones los ucranianos, no los ucranianos, pero digamos el gobierno de Ucrania, atacó Moscú, hizo unos atentados en Moscú. Entonces uno se pregunta, seriamente aquí como politólogo, Felipe como historiador que es y otras muchas cosas que Felipe es, pero vamos a llamarlo historiador, que yo sé que es el título que le gusta a Felipe, y Alejandro también. Uno se pregunta, entonces, ¿qué clase de guerra es esta? Porque si están intentando atacar la capital de Rusia, esto pareciera que quieren llevarlo a otro nivel. Porque si la guerra se mantiene ahí, donde está el problema, donde empezó el problema, con el lado de Ucrania acosando y atacando rusos o los mismos ucranianos que residen en Ucrania, pero que no están con el gobierno ucraniano de ese Zelensky, que es un payaso, que es un actor, y de todos esos marionetas del poder que la Unión Europea ha puesto ahí. Entonces, si no es esa la disputa sobre el territorio de las nuevas repúblicas asociadas a Rusia, y van y lo atacan a Moscú, entonces ¿esto qué significa? Claro, es que fíjate que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la primera empezó en Serbia y la segunda empezó en el corredor de Danzig y terminó peleándose en los más locos, peleándose por ejemplo en Hawái. Sí. O sea, es una locura. Entonces ahora tenemos que, el problema es el Donbass, pero estos tipos dieron autorización para que Ucrania disparara unos misiles, y esos misiles Putin les contestó, les dijo, claro, si esos misiles son disparados desde Ucrania, significa que personal calificado de la OTAN, tecnología de la OTAN y misiles de la OTAN llegan a nuestro territorio, lo que significa que estamos en guerra no solamente con Ucrania, sino que con la OTAN, lo dijo, y después se echaron para atrás, y después Putin les mandó un mensaje muy bueno, porque les mandó un cohete hipersónico, que es una tecnología que no tienen los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede ser que Estados Unidos esté en ciertos puntos detrás de Rusia? Bueno, porque Rusia heredó todo el aparataje que tenía la Unión Soviética, que tiraron el Sputnik, hicieron carrera espacial y tiraron una bomba atómica tremenda de no sé cuántos megatones. Entonces ellos mandó ahora, los hutíes dispararon a Israel un cohete hipersónico que atravesó la cúpula de hierro
y llegó a Haifa a un objetivo militar. Entonces está demostrándole a ellos que tiene tecnología superior en eso. Pero es que la tiene, y ¿sabes por qué la tienen, Felipe? Porque Putin no confía en el libre mercado. Eso no es como acá en Estados Unidos, que el libre mercado, que no sé qué, que laboratorios privados de investigación y dinero privado y no sé qué. No, eso no es como funciona. O sea, eso podría funcionar y qué sé yo, y los idólatras del libre mercado, los libertontos y los liberales y los libertarios, qué sé yo, te van, oh, es lo mejor que hay. No es así, no es verdad. Putin tiene gente trabajando para esto con dinero del Estado para saber cuál es la tecnología de punta. Además, Putin es amigo con los chinos, y los chinos, sorpresa, sorpresa, también tienen tecnología de punta, porque todo lo que se hace en China, los chinos saben cómo se hace y lo copian, porque así son sus reglas. Cada empresa que se monta en China que tiene que hacer lo que sea, un iPhone o lo que sea. Y los aparatos de la OTAN que han caído en suelo, en territorio donde están los soldados rusos, se lo han pasado y han hecho la tecnología inversa en China. Claro. Y es la misma Rusia. Y ahí está. Entonces, pues, claro, tengo amistades que me han dicho, pero entonces cómo Putin se asocia con los chinos y qué sé yo, si es tan bueno. Yo le digo, pero es que no le queda de otra. Si yo estuviera en la posición de Putin, tal vez no me aliaría obviamente con Cuba y Venezuela, porque yo pienso que eso sí es perder el tiempo. Pero, sí. En fin, pero sí me tocaría ser amigo con los chinos, por supuesto. Ahora existe un antecedente histórico de que el plan era balcanizar Rusia como se hizo con Latinoamérica, tener varios estados para dejar que Rusia sea lo que es. Claro, porque saben que Rusia es muy poderosa, que nos han vendido todos estos años. Es una propaganda de que Rusia es tan pobre y que Rusia... No es verdad. Rusia es rica en tanto recurso natural que tiene y siempre lo fue. Por eso Rusia no le importaba lo que pasaba con el resto. Nunca le ha importado mucho lo que pase con Europa, porque siempre ha tenido suficiente dinero, suficiente recursos para mantenerse a sí mismo. Y lo mismo que hicieron, ¿por qué hicieron eso en Hispanoamérica? Porque sabían que una América unificada, una gran Colombia o lo que sea que la quieran llamar, o una Hispanoamérica unida, les era una amenaza global. Y lo lograron muy bien, porque los hispanos son tontos y entre ellos se pelean todo el rato. Y ya hemos hablado de esto, que los únicos que tienen un proyecto unificativo es el marxismo cubano. Sí. Estoy acá hablando. Sí, ya estoy con mi madre que tiene 95 años. Y está todavía vivita. Sí, yo también estaba viendo a mi abuela hace poco, que tuve que cortar la imagen y el sonido. Ok, ¿qué más tenemos, Alejandro? Mira, había un tema que me habían sugerido para ustedes, que era la multipolaridad, pero no estoy muy seguro de qué se trata. Creo que ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Bueno, yo creo que lo acabamos de tocar en lo que estamos hablando. La multipolaridad tú sabes que después pasamos supuestamente del mundo bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos, al mundo multipolar, que es Rusia, que es China, que es Brasil, que ha emergido, el turco. Yo siempre me refiero al turco como el turco, porque tradicionalmente la historia siempre se ha referido al líder del turco como el turco, y a mí no me gusta cómo suena. Entonces, y así, entonces eso es lo que significa el mundo multipolar, y es lo que hemos ido hablando en este pequeño episodio, es lo que hemos ido conversando. Pero hay una cosa que me queda a mí en el tintero, porque yo en esto, lo que yo sé, de lo que yo veo, pero siempre tengo la duda. O sea, yo creo que en este momento ya no hay multipolaridad, hay dos bloques. Hay dos bloques, y estos dos bloques están muy equilibrados. Incluso en los islámicos hay dos bloques, porque está Irán, están los hutíes, están los chiitas, los sunitas. Hay dos bloques ahí. La India, que está emergiendo, va a ser una tremenda potencia, la India, que va por detrás de China. O sea, China está rodeada. El problema con China, que es tremenda, pero tiene problemas demográficos, porque
es largo de hablar, pero ellos van hacia un apagón demográfico en algún momento. Es que la política, es por la política del hijo único que les terminó jugando en contra. ¿Sí? Contra. Entonces tienes que China, Corea del Sur y Japón, esos tres, que son los que son desarrollados, van hacia una bancarrota demográfica, llamémoslo así. Sí, no conozco la realidad de Vietnam, desconozco. Probablemente Vietnam tiene más natalidad, no tengo idea. Pero la India es potente por su natalidad, que en algún momento va a parar, obviamente, pero tiene para unos 50 años más de pujanza, de desarrollo, de natalidad, etc. Entonces yo digo, China es importante, pero tiene ese problema, la natalidad, y tiene otro problema, que está rodeada por la India, Filipinas, Australia, Vietnam, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos. Es una tremenda... Hay muchos que están ahí ahogándolo, digamos, si hay alguna política expansionista, que ellos no son expansionistas. Lo que quieren es recuperar Taiwán. Pero para recuperar Taiwán se le echa encima a mucha gente. Entonces, el expansionismo chino es más bien económico que otra cosa, ¿no? Bueno, es económico. Sí. Bien, China es un imperio, siempre ha sido un imperio, y están acostumbrados a tener esas fronteras que tienen. Es como hablar de Rusia. Entonces, no es para China un gran... Y lo mismo que pasa con Rusia. No es para ellos, se anexa a otra parte o no es un gran dilema, porque no lo necesitan. Aunque si se les añade bien, como recordemos cómo invadió Crimea Putin durante la administración Obama. Y ahí tiene. Luego la administración Trump, nada pasa. Y luego la administración Biden-Harris, y ahí anexa una parte de Ucrania. ¿Qué pasa? Y así es que es. Es que ahí se le notaba lo outsider a Trump. Es decir, cuando había una crisis internacional, él iba y le enfrentaba personalmente. O sea, y acababa la crisis. Claro. Porque esa es la otra cuestión. Llegaba a un negocio, se llegaba a un acuerdo y se acababa la crisis. Nunca ha pasado así con los demócratas. Con los demócratas todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero entonces, como estábamos hablando, la cuestión del mundo multipolar se cae, porque pareciera que Estados Unidos sigue siendo el policía del mundo. Y que cuando tenemos un buen presidente como Donald Trump, no hay mundo multipolar. Es lo que diga Estados Unidos. Entonces, hasta aquí te mueves, hasta aquí te mueves. Es un poco lo que te decía antes. O sea, cuando los países tienen policías o fuerzas militares débiles, empiezan a tambalearse y a desequilibrarse. Está pasando en Chile, en Inglaterra, en Francia. Y te guste o no, el hecho de que Estados Unidos sea la policía del mundo mantenía un equilibrio y un orden. Y aparentemente eso no es lo que quieren, ¿no? A veces sí, a veces ha funcionado. Por ejemplo, cuando yo soy muy de acuerdo con la política de terminar guerras o de no empezar guerras. El no intervencionismo. El intervencionismo americano. Pero Jan, ¿cómo uno suspiraría de que en este momento fuera la fuerza militar norteamericana a tomar Venezuela y Cuba de un viaje? Yo te digo, yo suspiraría por eso. Sí, el problema es que, y esto es lo que ha pasado, buen punto, lo va a ilustrar. Bueno, ¿qué ha pasado? Por eso es que digo que yo soy a favor de negociar y evitar la guerra o terminar la guerra, pero no del intervencionismo americano, porque nunca funciona bien. Porque esto es lo que pasa, y vamos a hablar de Saddam Hussein. Vienen los americanos, se meten en este rollo que no saben qué es lo que está pasando, porque quieren petróleo. Entonces, ¿a quién apoyamos aquí? No, estos son los malos, este señor del bigote es el malo. Apoyemos a estos terroristas aquí que parece que son buenos, pues quieren llegar al poder. Entonces vamos a darle entrenamiento y armas y qué sé yo, y hasta tropas. Y luego esta gente se monta en el poder con todo, digamos, la tecnología de punta y todo el entrenamiento americano, y resulta que se les voltea porque eran unos musulmanes extremistas. Entonces, lo mismo te diría de Venezuela. Vamos a Estados Trump, digamos Biden dice, ok, se acabó, vamos a invadir Cuba. Mi sueño, ese es mi gran sueño. Entonces, vamos a invadir Cuba. ¿Y qué dicen? No, pero vamos a darle el poder a, quién sé yo, estos cubanos mayameros que no sirven para nada. O vamos a invadir Venezuela y vamos a darle el poder a la oposición venezolana. A María Corina Machado,
a Edmundo whatever, no me acuerdo, González, a Caprilito, sí. Entonces, ¿y qué va a ganar ahí, Felipe? Nada, porque el país va a colapsar otra vez. Y no te extrañes que otra vez los marxistas o los criminales, porque es que esta gente ya marxista no mucho, pero más es un gobierno criminal, narcotraficante, vuelven al poder. Y tendrían guerrilla en las zonas selváticas. Y no solo en las zonas selváticas, que las guerrillas venezolanas, Felipe, de la época de Castro, eran guerrillas urbanas. Urbanas. Wow. Sí. Y estaban en la cordillera, ahí en los cerros caraqueños. Tienes que mirar esa historia. Yo creo que no hemos hablado, sí, no hemos hablado mucho, pero claro, pero mira lo que hizo el gobierno, que me gusta mucho esa historia. El gobierno de Rafael Caldera, el primer gobierno, no el segundo cuando liberó a Chávez, decidió hacer una política, entonces agarró a todos estos guerrilleros, que eran un montón, tú sabes, muchos eran hijos de mami y papi. Muchos eran niñitos de plata jugando a la revolución. Los agarró, los becó a todos y los envió a Francia. Y regresaron todos burguesitos. Y se acabó la guerrilla. ¡Qué buena! Muy buena política. Yo digo, eso la pensaron muy bien y lo hicieron muy, muy bien. Pero eso bueno, fue lo que es verdad pasó. lo que tú dices. Imagínate que en Cuba, que como tú decías, el país más estable, la otra vez me decía el país más estable. Y Venezuela, claro. De la región, y Cuba, sí. Esa gente está malcriada, no saben trabajar, no saben emprender, nada. O sea, y prefieren no hacer nada que trabajar. Prefieren se sentarse. transformaría en una especie de Puerto Rico para Estados Unidos. Claro, ¿cómo vas a hacer toda esta gente? Digamos, tienes que tener un país normal. Y eso es Dios y ayuda. Lo mismo que Venezuela. Porque Venezuela no está muy lejos de la realidad cubana. Desde que empezamos a emigrar mucha gente, la gente en Venezuela dice es que no se puede trabajar porque es que uno trabaja y nada pasa y no se gana nada. Entonces, todo el mundo que está afuera tiene que mantener a la gente que está dentro. A eso me refería cuando las dictaduras o estas tiranías empiezan a surgir, afectan a toda la región. Claro. Bueno, lo que tú estás, muy buena respuesta la tuya sobre lo que te dije. Y me viene a la cabeza también que aquí en Chile, si hubiera un golpe de Estado en este momento, al estilo Pinochet, no resultaría porque la gente anda toda huevona, ¿me entiendes? No, es una agitación estúpida. Y la gente no quiere trabajar, Felipe, si la gente quiere un golpe o una revolución para quedarse en la casa, viendo televisión y comiendo sopaipilla. No sé qué, porque no quieren trabajar. No, y aquí un golpe consolidaría todo lo ganado, consolidaría con una dictadura, porque tú no vas a poder echar para atrás un montón de leyes que hay. Esas leyes seguirían. Qué sé yo, por ejemplo, la ley que la financió la derecha chilena sobre violación en el matrimonio. Ay, santo Cristo. ¿Qué estupidez esa? Va en contra del pater familia, en el fondo. La violación en el matrimonio. Y ahora hay un abuso. Ahora estuve con un gallo que quiero entrevistarlo en mi canal, que en este momento se calcula que el 80% de las causas en los tribunales de familia son causas falsas promovidas por mujeres vengativas o histéricas que están tratando de sacar ventaja. Pero por supuesto, cuando tú haces una ley donde la mujer siempre tiene la razón, y ahí tienes lo que pasa. Es un incentivo perverso. El derecho tiene que ser de hombres y entre hombres. La mujer era, no sé, ¿dónde está su marido? Y ese es el que tiene la responsabilidad jurídica. Pater familias. La mujer. ¿Tú te imaginas que trasladas a un tipo del pasado, lo trasladas a este presente? Se asombraría que haya juezas, porque antiguamente la jueza era algo impensado. No, se considera por ahí, claro. Que la mujer muy venal, muy emocional. Yo sé que hay juezas que pueden ser buenas, pero la mayoría no es así. La mayoría de juezas mujeres son así. Porque esa es la naturaleza de la mujer. La naturaleza del hombre es diferente. Por eso la mujer se queda en la casa y el hombre sale a trabajar. Y por eso Cristo escogió apóstoles y no apóstolas. Porque él fue tan rompedor de esquemas, Cristo rompió tantos esquemas, que perfectamente podría haber roto esquemas en el tema este. Pero lo rompió porque él
tenía gente, seguidoras mujeres, o sea, él Claro. dignificó a la mujer. En su época la mujer era mucho menos preciada. El Sí. cristianismo elevó a la mujer. Era más al estilo a los musulmanes. Y hay Exacto. mucho de eso en el judaísmo. Que es cómico, ¿no? Que la gente nunca ni siquiera lo trae a colación. No es una conversación. Pero hay mucho de eso todavía en la cultura judía y especialmente en el musulmán, donde una mujer equivale a una cabra. O sea, Claro. Entonces Cristo, que lo ve uno en los evangelios con María Magdalena, etcétera, etcétera. Todo, y la misma Marta. María, y la María, la Virgen, nuestra madre, que eso es elevar a la mujer a una categoría divina, no que un protestante que me escucha decir este gallo, no, María está divinizada porque ella en su vientre tuvo al verbo divino, etcétera. Son cosas por lo que... fue concebida sin pecado original. Y aparte, Exacto. Nuestra Señora es la mujer de la promesa. Adán y Eva, desde Adán y Eva, cuando caen en pecado original, la promesa, y esta es la promesa, cuando uno escucha hablar, porque a veces, tú sabes, Felipe, mucha gente habla de la promesa, y uno dice, pero ¿qué es la promesa? O sea, ¿qué significa? La promesa era, una virgen va a dar a luz a un varón que va a ser el redentor de la humanidad. Esa era la promesa judía. Esa era la promesa que cargaban en el arca con los 10 mandamientos. Esa era la promesa. Pero la promesa empezaba por ahí. Una virgen va a dar a luz. No es, este hombre va a nacer por la nada. Porque es que las cosas no vienen de la nada. O sea, Claro. que como ya lo hemos hablado acá un poco con Sí. Alejandro. Que Fue Eva y la nueva Eva. Entonces está la Adán. nueva Eva Esto, y el nuevo Adán. claro. Claro. Es que como la redención no va a venir por una redención de la mujer, que fue la primera que pecó. La primera que peca es la mujer y luego tienta al hombre y el hombre cae también. Y así es como fue. Entonces ahora la versión es una mujer, una virgen, que siempre fue virgen antes, durante y después. Es la que viene a dar a luz al Salvador del mundo. Imagínate que con el Papa hombre tenemos problemas, que el papado masculino. Imagínate una papisa, sálvese quien pueda. No, santo Cristo. Sí, ya estaríamos, ya sería la acabose, Con una papisa. Y cuando uno mira, que es interesante, pero cuando uno mira las profecías, no se habla ni por ahí de papisa, ni de nada, es el antipapa y es el anticristo, y va a haber una falsa virgen que va supuestamente a dar a luz como virgen, pero es falsa, al anticristo, porque el anticristo, pues, en lo que yo he leído, la falsa virgen es de origen judío, de raza judía, de raza y religión, pues. Y el marido... Esa es la aparición de la Salet, que habla de eso, en la Salet. Y lo leí también del libro del venerable Bartolomeo Holthauser, que se puede conseguir online, se llama Las 7 edades de la iglesia, y es una interpretación del Apocalipsis de San Juan, y él habla, prácticamente el Apocalipsis de San Juan es la historia del mundo, del principio al final, y eso es lo que se trata en el Apocalipsis de San Juan, pero obviamente está muy oscurecido, ¿no? Estos son revelaciones. San Juan Apocalipsis es una revelación completa, de principio a fin es revelación, imágenes, figuras, y eso es difícil de digerir. Entonces, él dice que el anticristo nacerá de una falsa virgen de origen judío, y que su padre, porque se habla de que, y eso lo dice Apocalipsis, que su padre, el obispo, va a ser un obispo porque va a ser un musulmán, que va a ser un califa o qué sé yo, pero un religioso musulmán. Pero claro, eso no lo vamos a saber porque supuestamente él va a ser, pues, concebido por una virgen. Entonces no... Y como el Apocalipsis es divino, tiene un montón de interpretaciones, o sea, no Claro. interpretaciones distintas, pero sí niveles de interpretación, por supuesto. Hay Apocalipsis que está interpretado solamente para la vida interior, para lo que es la parte... yo he leído eso y me ha impresionado, cómo pueden... que hay un Apocalipsis que se llama Apocalipsis, diga revelación, hay un Apocalipsis que puede ser llevado solamente a la vida espiritual de cada uno, nada más. Claro. Nada con el mundo, ni con los mundos bipolar, ni con guerras atómicas, nada. No, y
Y lo otro es que hablando de guerras atómicas, yo que soy muy creyente, y como lo puede ser Felipe también, yo no creo que Dios vaya a castigarnos a través de bomba atómica ni nada. El día que llegue, que el castigo divino que llegará, y probablemente pues yo siga aquí para verlo, no, probablemente hasta Felipe siga aquí para verlo, porque las cosas están yendo muy fuera de control, la degeneración, esto nunca. Y Felipe, corrígeme si me equivoco, que yo sé que tú tienes mucho más conocimiento histórico que el que yo puedo tener, pero nunca en la historia de la humanidad todo el mundo en concierto había estado tan degenerado como ahora. Entonces, el momento que, sí, porque y tú sabes que hay gente que lo relativiza, pero es que esto no es peor que el Renacimiento. Sí es peor, sí es mucho peor que el Renacimiento, porque la corrupción está de arriba abajo, de abajo arriba, para los lados, no hay inocencia, y la inocencia desapareció. Lo que es inocencia no existe ni en los más jóvenes. Al contrario, ahí tienes al movimiento LGTB depravado, a los monstruos, tratando siempre de sodomizar y de pervertir a la juventud. Y a los más niños, sobre todo a los niños, a los párvulos. Bueno, es un tópico, es una cosa, voy a decir algo muy que se dice, pero es que es verdad, lo tengo que repetir. Estamos peor que Sodoma y Gomorra. Claro, y a una escala mucho mayor, porque es todo el mundo. No es Sodoma y Gomorra. El mundo es Sodoma y Gomorra. La niña esta, Lucía de Fátima, hablaba de cambio del eje. O sea, a mí me cuesta creer esas cosas, pero ella lo dice. Un cambio del eje gravitatorio de la Tierra, los polos, que habría una especie de marea, o sea, los mares se vaciarían en un lado y se llenarían en otro lado. O sea, eso, a mí me cuesta creer ese tipo de... Tiene que haber, el momento que el castigo llegue, y se habla también de un meteoro que va a pasar alrededor de la Tierra, circunferar, no sé si se llama, alrededor de la Tierra, y va a crear algunos cambios, obviamente, electromagnéticos, no se va a estrellar, pero va a pasar tan cerca que va a crear algunos problemas, va a despelotar el mar, pues todo se despelota cuando eso pasa. Entonces, que es una de las profecías de la Santa Hildegard of Bingen, Hildegarda de Bingen. Y así hay muchas. Yo tengo un librito por acá. Hay algo que se está diciendo también dentro de la comunidad científica, que es que, bueno, el núcleo de la Tierra es hierro en estado fundido, y este núcleo de hierro se había movido de manera estable, pero ahora está moviéndose de manera errática. ¿Y eso qué significa? Al moverse el núcleo de hierro, cambia el campo magnético de la Tierra y los polos se mueven. El polo magnético se mueve. Claro. Y ese cambio de los polos magnéticos, que se ha movido, qué sé yo, un par de metros, ese cambio de los polos magnéticos es la verdadera causa del cambio climático. Y ese... Oye, perdóname, pero Felipe, nunca había escuchado eso. Me está dando una cosa nueva para mí y me hace sentido también lo que decía Lucía de Fátima. Exacto, y que los cambios climáticos, que ya no se habla de calentamiento global, ya no hablan de eso, porque ya no hay manera de demostrar eso. Y nuestros 3 años de encierro nos dieron cuenta de que el impacto del ser humano dentro del ambiente es mínimo. Es nada, es nada, somos como hormigas. Exacto, porque qué sé yo, en menos de un año hubo lugares que se recuperaron, se regeneraron sectores, la flora y la fauna. Los científicos los que niegan la teoría del cambio antropocausal, no sé cómo se llama. Antropomorfo. Sí, no, es que entra la confusión. El planeta es como una habitación normal, y que la alteración del hombre sería como una cerilla encendida o una vela encendida. Claro. ¿Cuánto puede llegar a alterar a esa pieza? Felipe, pero si tú vives en el campo, en el sur de Chile. Yo vivo en el campo, en el corazón de los Estados Unidos. ¿Ustedes tienen idea cada año cuánto yo tengo que salir afuera
y trabajar y yo no, y nada más tengo un acre de propiedad. ¿Y saben cuánto tengo que salir a cortar de todo? Porque si no se me vuelve un bosque. Me come la naturaleza. Entonces luego me viene con el cuento de cambio climático. Para nada. Tuve unas gallinas y las tuve que regalar porque los zorros que tengo me mataron 4 en un solo día. Entonces, el cambio climático, estamos degenerando. Para nada. Para nada. Lo que pasa es que esta gente vive en la ciudad y no tienen idea. Y la mayoría de la gente vive ahora en la ciudad porque así se ha vuelto la tierra. Pero sal de la ciudad, anda al campo y te vas a dar cuenta que no hay cambio climático. Todo en el campo sigue igual. Peor, porque peor, todo crece. Es una batalla constante contra la naturaleza, así como es el campo. Sí, siempre. Siempre. Y donde uno se duerme un día... Pero, a ver, espérate. Déjame corregir. Pienso que aquí nosotros no somos partidarios de esa idea, no por una cosa como ser de un equipo de fútbol, sino porque uno ha escuchado a científicos que niegan el origen del hombre en el cambio climático, pero sí hay un cambio climático que en este caso lo que está hablando aquí Alejandro me llama la atención. Que sería un proceso, que los cambios climáticos son procesos naturales de la Tierra y tienes que adaptarte a ellos. O sea, uno de los cambios climáticos de la Tierra fue el que generó el desierto del Sahara, porque todo ese lugar era tan fértil como el Valle del Nilo, pero el asunto es que si tú recuperas el desierto del Sahara y lo vuelves un valle fértil, eso va a afectar eso afecta al Amazonas, porque es el equilibrio, gracias al tremendo calor que genera el desierto del Sahara, es que se puede mantener la selva amazónica. Es que todo está perfectamente organizado, si todo lo hizo Dios, entonces todo tiene su equilibrio perfecto. Pero, Jan, uno habla con los viejos, allá donde yo vivo. Los viejos son los únicos que trabajan, entre paréntesis, se paso el aviso. Los jóvenes... Aquí también. Ya. Los viejos son los que andan en tractores, nadie más. ¿Sí? Los viejos trabajan y votan. Sí. Y la juventud goza. Exacto. Entonces, estos viejos yo les pregunto, porque a mí me interesa saber, claro. Y me dicen, mira, aquí en los 80 empezó a secarse, es decir, los veranos son más cálidos, antes llovía en el verano, no mucho, pero llovía algo, ahora hay, y yo lo he visto allá, hay un mes completo, 2 meses que no llueve nada. Eso es porque hay un cambio, y en el invierno, este invierno, por ejemplo, hubo un temporal que dejó sin luz eléctrica en Santiago a muchas comunas. Yo estuve 6 días sin luz eléctrica porque fue un día que sopló el viento que era un huracán. Y le pregunté a los viejos, esto no se había dado. Es decir, desde donde yo estoy hasta la carretera son 5 kilómetros de camino de tierra donde vi más de 100 árboles tumbados. Hay una intensidad que antes no existía. Bueno, dice diferentes santos, pero si no me equivoco lo dice Santa Hildegarda también, que me gusta mucho, es una mística, creo que pues eso era Alemania o lo que sea que fuera en el tiempo que ella vivió, que tú sabes que Alemania era muchos pedacitos de reinos y reinos y reinos. El Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, pero la Germania, y Hildegarda dice en su libro, creo que no sé si causas o remedios, he leído varios de ella, entonces no lo tengo claro, pero lo que ella dice es que cuando los hombres, y yo probablemente esto lo he dicho antes, pero cuando los hombres no actúan como Dios manda, siguiendo los mandamientos de Dios, y empiezan a perder su tiempo en guerras intestinas, solo en su estupidez, digamos, un efecto de eso, que es castigo de Dios, es que el clima empieza a saltarse sus propias reglas. Y eso es lo que hemos estado viendo también. ¿Cuántos años consecutivos, Felipe, no tenemos de guerras? ¿Cuántos siglos consecutivos hemos tenido de guerras? Una cosa que parece interminable, especialmente desde que las revoluciones empezaron, con la revolución norteamericana, la francesa, la hispanoamericana. Ojo, que las grandes guerras de Europa empezaron con la Reforma Protestante. Bueno, ahí comenzaron. Gracias por
por recordarme Antes, al heresiarca de Lutero. el súper heresiar, que yo fíjate que ahora estaba ayer con mi hermana y su pololo, y los dos son católicos de alguna misa por ahí, o sea, son católicos sirios, ¿ya? Ujú. Yo les dije que Lutero estaba en el infierno, y Ay, se Dios mío. y tú Sí. sabes que no les gustó el comentario, Por supuesto que no, porque nadie va al infierno, Felipe, eso no existe según Bergoglio. defendiendo a Lutero, igual que el señor Francisco también defiende a Lutero, puso una estatua ahí. Pero, y esa es la cuestión. Entonces tenemos desde la Reforma Protestante hasta acá, sin acabar guerras que ya no son ni guerras por, por tonteras que a veces ocurrían o que tenían humanidad. Los tiempos medievales tenían todas estas reglas católicas de la iglesia para evitar que los reyes se pelearan. Entonces nada más podían pelear en lo más alto del verano o en lo más alto del invierno, en lo más frío del invierno. ¿No? Entonces Y no. otra cosa, y otro detalle, que las tropas eran limitadas, y después ya con la Revolución Francesa, cuando estaban atacados por todos los flancos, la Revolución Francesa, en la época de la Convención, inventan esto de la reclutación forzosa y el servicio militar obligatorio, e invento de la Revolución Francesa. Por eso que Napoleón producía soldados por miles y miles y obligó a Austria, a todos los otros países, a también producir tantos ¿No? soldados. Si hasta creó una guardia especial que él decidió hacerla con los hijos de los nobles de todos los países que tenía conquistados, y uno de esos hijos de nobles era, no me acuerdo su nombre, pero fue el Papa Pío IX. Él, No me sí, Napoleón lo quería reclutar a este ejército, pero el Papa tenía, pues él tenía su vocación y él no quería ir al ejército, él quería ser sacerdote, y él se negó. Él dijo, yo no voy a ser parte del ejército de este caballero que está destruyendo mi país, que está invadiendo mi país. Pero sí, lo intentó y no sé, eso es lo único que he leído sobre esa guardia personal Bueno, y de Napoleón. Pío IX después vino a Chile. Y vino a Chile cuando fue nuncio, enviado por no me acuerdo quién era el Papa en ese momento. Pío, no era un Pío o era... No sé, no, yo me pierdo. Yo Creo me que sé era si lo Gregorio. Sí, yo me sé de Pío IX de adelante. Ya de para atrás ya no me acuerdo tan mucho. Por ahí, por el tiempo de San Pío V. Y eran después todos ya buenos papas. Eran buenos papas. Y eso es lo que la gente tiene el problema ahora de diferenciar, porque tuvimos un momento de muchos buenos papas. Y luego ahora, pues lo que tenemos, pues, ni hablar, que hasta no se puede... Bueno, ni hablar. Ha sido una degeneración paulatina, porque yo creo que comenzó esto con Juan XXIII. Y paulatina porque Pablo VI entró también. El Pablo VI, cuando dijo el humo de Satanás ha entrado, pero alguien abrió la puerta. ¿Ah? No, yo creo que él lo decía porque el humo le estaba saliendo de la sotana. El rabo se le salía de la sotana, porque ese era otro bicho. Y después viene Juan Pablo II. Mira, el que yo más me gusta, pero también el que más quiero es al Benedicto, pero Benedicto después estaba de Papa emérito, y el huevón, yo lo encuentro, perdóname, es un difunto, pero yo digo, lo encuentro cobarde. Porque yo habría dicho, oye tú, Francisco, ¿sabes qué más? Vuelvo al papado yo, cuéntale tú. Estás hablando pura hueá. No, pero lo que pasa, Felipe, es que muchos sectores conservadores, digamos, tienen un corazoncito ahí para Ratzinger, pero la realidad de Ratzinger es que él siempre había sido un modernista. Él estuvo en el Concilio Vaticano II de organizador, de cabecilla, luego era la mano derecha de Juan Pablo II. Él fue el que mantenía las relaciones con la fraternidad de San Pío X y luego se volvió papa, y él es un relativista, porque él fue el que dijo, oh mire, no, esto es Novus Ordo y esto es Vetus Ordo, el orden nuevo, el orden viejo, también la misa tradicional, la misa nueva, y esto es lo mismo, son diferentes expresiones de lo mismo, y eso no es verdad. Y ahí pues eso, si tú me preguntas a mí, eso es lo que ha causado la gran confusión, especialmente en la fraternidad.
la gente, oh no, que qué bueno, que tal, que ahora la misa libre, que no sé qué. Inmediatamente Bergoglio vino adentro, vino con la espada cortando cabezas, y mira que ya la gente de la sociedad de San Pedro, que podían tener los sacramentos en el ritual antiguo y todo, ya no pueden. Se tienen que bautizar a los nuevos sordos, se tienen que confirmar a los nuevos sordos, se tienen que casar a los nuevos sordos, porque Bergoglio sabe que la tradición es peligrosa. Él lo sabe, que los sacramentos de verdad son peligrosos, porque de verdad dan gracias. Resumiendo, estamos de acuerdo que el año 1960 más o menos, desde ahí para adelante la cosa ha venido. De Juan 23 en adelante ha sido la debacle, la iglesia se volvió modernista, la iglesia acogió a su seno todo el liberalismo y todo el marxismo y toda la revolución. Y eso es lo que pasa ahora. Si es que no viene la parucía ahora, y hay una intervención divina, va a venir una vuelta a lo tradicional fuerte. Yo creo que eso va a pasar. Es que no hay de otra, Felipe. Yo lo he conversado con tu hijo y Felipe, Sebastián tiene otra idea, pero yo tengo ideas más aterrizadas tal vez, no sé. Pero es que no hay de otra. La vuelta a la tradición católica es lo único que nos va a salvar de cualquier cosa, porque hay que volver a la verdadera misa y a los verdaderos rituales, y la tradición no es solo, la tradición es parte de la fe, de la doctrina. Y eso lo dice San Pablo, que hay que seguir a la tradición. La tradición es toda esta, digamos, la tradición es lo que se considera, valga la redundancia, tradición oral. Es todas estas prácticas que vienen heredadas desde hace muchos siglos, pero en este caso aplicado a la Iglesia Católica. Pues, los católicos creemos que el credo de los apóstoles viene de los apóstoles. Por supuesto que viene de los apóstoles. Es como en los evangelios, vienen de los evangelistas, que ellos lo escribieron. Entonces, oye, ¿sabes que puse yo en mi canal? Hice un video que el video lo titulé Los dogmas de la Iglesia Católica. No tenía vistas. La gente no quería los dogmas de la Iglesia Católica. No quieren. Entonces puse un título que no me acuerdo si es exactamente así, pero porque lo hice hace un par de meses atrás. Porque fui enumerando cada dogma de la Iglesia Católica, lo fui nombrando. Y en algunos hacía algún comentario para explicar, porque como pedagogo. Claro. Ya. Y yo dije, esto no puede ser, yo quiero que vean los dogmas. Entonces puse, aquí está en el título le puse así, cambié el título, nada de los dogmas de la Iglesia Católica. Aquí está, le puse, la belleza de los horrorosos dogmas a que se dicen que eran horrorosos dogmas. Y ahí una vez empezó a picar el pescado. Claro. Y al final tiene 2.400 vistas y la gente le gustó porque la gente no entiende lo que son los dogmas. Tenéis que leérselos porque son verdad. Tú sabes que ellos tienen, la gente moderna tiene un mal concepto de dogma. Eso es malo. Y no es así. Claro. Los liberales tienen dogmas. Es el punto, que los dogmas... Los marxistas tienen dogmas. Hay que poner esa carnada para que picar el pescado, porque si tú haces un video, que no lo he hecho, pero si es un video así, por ejemplo, con un título, La caridad cristiana, es decir, tengo 4 vistas. 4 vistas. Pero si pongo, qué sé yo, lo que te han ocultado, o el verdadero significado de la caridad, ¿qué es lo que significa caridad? Lo que los progres te han ocultado, ahí ya va a picar el pescado. Exacto, sí, es diferente. Es que además que como dijiste, o sea, en este momento, ya que toda la tradición cristiana, la Iglesia Católica, está siendo tan atacada directamente y violentamente, va a haber una reacción va a ser esa reacción de defenderla. Es decir, hay personas que, como dije antes, yo leí una novela hace mucho tiempo que el villano de la historia de pronto se iba a poner a defender una conferencia de paz. Y la gente que estaba con él le dijo, ¿y desde cuándo que eres partidario de la paz? Dice, desde que mis enemigos empiezan a conspirar contra la paz. Y es el momento de decir, ¿por qué de pronto te vuelves tan católico? Porque están conspirando para destruir el catolicismo y por eso me voy a meter. Exacto. Oye, Alejandro, fíjate...
Jan, es que ¿sabes qué pasa? Que tuve una experiencia, tuve este fin de semana en el matrimonio de mi hija, y yo me doy cuenta que uno no puede hablar prácticamente, porque si yo empiezo a hablar, tengo que decir, mira, en los tiempos de la colonia, para que me entiendan, pero aquí no hubo colonia. No, pues. Después te digo yo, en los tiempos de la independencia, la palabra no era correcta porque no hubo independencia. ¿Me entiendes? Entonces cuando yo la otra vez iba caminando y no había micro, le hice dedo a un aventón, me llevó un tipo, y le dije, ¿Ya? qué linda, le dije al tipo que me llevó a dedo, le dije, qué linda obra de caridad estás haciendo, y le cayó muy mal lo que yo dije. Dijo, esto no es caridad, esto es como amistad, compañerismo, solidaridad, otra cosa. O sea, la caridad es una palabra totalmente desprestigiada. Y cuando yo les hablaba tenía que hablarles del dogma, entonces tú ocupas la palabra dogma y la gente inmediatamente, tin, 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 en su cabeza, negativo. Caridad, negativo. Colonia, negativo. Imperio español, negativo. Monarca, negativo. Todo es negativo. Está tan cultivados así. Bueno, su cerebro. En España lo llaman la leyenda negra, y es una buena frase. Sí. Cuando empiezan, no, es que el Imperio Español se llevó todo el oro, estáis comprando la leyenda negra. Sí, decirlo inmediatamente. Estáis comprando la leyenda negra que inventaron los ingleses y los americanos. Bueno, se llevaban el oro. Y es cuando le dicen, ¿sabes que Simón Bolívar se llevó más oro que todos los españoles juntos? No, se llevó oro, pero no tanto. O sea, ¿qué pasa? Bueno, que sí. Si tú te llevas... El oro es una actividad. Potosí, la plata o el oro da lo mismo. Primero están los que trabajan. Había el trabajo esclavo, pero había trabajo de voluntario, trabajo pagado de indígenas. Y lo otro era que generaba un montón de actividad. Después tienes tú que pagarle a los barcos, a los que vigilan los barcos. Y todo esto significaba que desde España tenían que enviar para acá un montón de recursos. Es decir, si tú pones una balanza, la balanza comercial, España entregó genética, entregó recursos inmensos para estos países, y lo que se llevó de acá eran cosas que se podían transportar y podían negociarse allá, como el oro. ¿Te fijas? Son cosas de rigor lógico, digamos. Pero esa es la dificultad que decía, que para hablar con la gente uno tiene que estar hablando una frase y tiene que empezar a desmenuzar el lenguaje de la frase para poder explicarse, y la gente no, o sea, necesitas tú muchas horas para una clase de historia, necesitas muchas horas para poder primero entrar como con una antorcha a esta cueva de vampiros es que la destrucción la destrucción es filosófica. Entonces, cuando uno intenta expresarse en términos normales, no se puede, porque la gente tiene puro liberalismo y marxismo en su cabeza. Entonces no conciben una realidad, viven en otra realidad. Porque es que los conceptos católicos que la gente no entiende, los conceptos católicos son conceptos que, si bien, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, príncipe de los doctores de la iglesia, príncipe angelical, pues es el que los recopiló todos y los aumentó, los llevó a su máximo esplendor en el catolicismo, en la verdad pura y verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, pero él recopiló cosas que venían de los griegos, que venían de los romanos, y que en su culmen, en el siglo XIII, con Santo Tomás, llega a su culmen intelectual, y no hay más. Y el que no le gusta, pues triste, porque es que no hay más. Entonces, y es totalmente correcto, uno tiene... Y a veces me pasa en este programa, Felipe, que voy a hablar algo y tengo que explicarlo desde una base filosófica, porque es que si no estoy hablando tonteras. Es que esto empezó con la Reforma, y desde la Reforma hasta este momento que ya estamos con el neomarxismo, es decir, ha ido cultivándose una mente, yo me doy cuenta, los jóvenes de mi patria, ya no existe patria tampoco, porque yo ya no creo que exista ya la patria aquí en este país, pero tan sólidamente mentalizados que tú no puedes entrar. Cuando yo les empecé a hablar de la leyenda negra, los tipos como que hicieron un gesto como
esto me pasó el sábado, Ujú. como que está loco. Realmente este bueno está loco. Claro. Y me miraban con una cara, o sea, yo me di cuenta que estaba siendo rechazado por lo que yo estaba hablando. Entonces me sentí como estos profetas del Antiguo Testamento que no los pescaban, o como el loco el ermita loco del Mundo Feliz de Aldous Huxley, que todo el mundo lo encontraba que era una cosa simpática nomás, pero que no expresaba ninguna verdad. Claro. Porque ahora hay dogmas. Pero como no los llaman dogmas, Mm, entonces no los creen. Es como el dogma del liberalismo. mm. ¿Quién va a hablar en contra de la libertad? Nadie. Yo hablo en contra porque la única libertad es en Cristo. Entonces, y ahí vamos. Entonces, ¿quién va a hablar en contra de los derechos? Nadie. Y ahí tú vas. ¿Quién va a hablar en contra del Estado? Nadie. ¿Y quién va a hablar en contra de las ayudas sociales? Nadie. Entonces, no hay dogmas. ¿Y en qué se fundamenta tu Estado? Que es una falacia. Porque el Estado moderno es una falacia fundamentado en una filosofía que es mentira, en el estado de la naturaleza, que ya lo hablé en otro video, de Thomas Hobbes y todo esto. Eso es una mentira. Esa es la destrucción de la filosofía clásica, griega, romana, y la filosofía católica también, medieval católica también. Porque la filosofía católica no es que Santo Tomás de Aquino se sentó y lo hizo todo, lo creó ahí de la nada. No, porque la teología, la filosofía metafísica tomista parte del ser, del ente, el ens en latín. ¿Y qué significa eso? Es lo que se puede ver, es lo que se puede tocar, es la realidad de las cosas. De ahí se parte, porque es que el hombre empieza. Y luego de ahí uno mira y uno hace conceptos y qué sé yo, pero no se empieza de otra manera, ni siquiera empieza por Dios. Luego uno deduce, va deduciendo, va a conjeturas, y de ahí uno llega a Dios, y de ahí uno llega a la creación, y a esto y aquello, pero la metafísica empieza por el ente, por lo que es, no por lo que no es, no es por lo posible, es por lo que es, y las cosas son porque son, y así es pues. Yo sé que suena fácil o cómico o tonto, qué sé yo, pero es así. Estaba con una sobrina que es muy inteligente, ella gana mucha plata y todo, y ella le hablé de Dios. Yo sé que ella es atea, pero le dije, mira qué lindo todo lo que hace Dios, qué belleza. Le mostré un zorzal que estaba ahí, un pajarito, porque me parece milagroso un zorzal, es un milagro. Un gato es una cosa perfecta, el gato es un animal increíble, y nosotros mismos somos una creación tremenda, y los árboles, todo lo que hay. Entonces, ella puso una cara como que estaba dando hueá, y sin embargo, la ciencia, hay ahora una teoría que es muy buena, que se llama, debería aprendérmela de memoria, porque de viejo que no me aprendo las cosas, pero que es interesante cómo este universo está hecho para que existamos nosotros, y para que nosotros existamos hay una serie de instancias en el Big Bang, después en el primer segundo del Big Bang, después en los miles de años después del Big Bang, después, o sea, hay una serie de procesos en la física, en la astrofísica, y para que pueda generarse una realidad como este planeta donde estemos nosotros con la vida, y con vida inteligente y todo. Y para que eso se dé, tiene que ser, pero las probabilidades son infinitamente difíciles. Es decir, esto fue planificado por un ser superior. O sea, lo que dicen estos que son creyentes, que son físicos, y dicen el ajuste tiene un nombre, el ajuste para que sea antrópico, ajuste antrópico, no me acuerdo cómo se llama. Pero que para que nosotros existamos hay una serie de ajustes, y en cada uno de estos ajustes hay una infinitud de rangos matemáticos que se podrían haber dado, pero que se dio este. Entonces son tantas coincidencias de ajustes. Que no son coincidencias, son causalidad. O sea, hay tanta sorpresa en cada uno de estos ajustes, que son varios, son como una veintena de ajustes distintos,
para que se dé lo que está ahora existiendo. Y si no hubiera habido esa ley de la termodinámica que es tal y tal, con tal matemática precisa, hubiera estado 1 milímetro más allá, no existíamos. Entonces, se demuestra que para que exista este universo tal como existe, como con nosotros aquí presentes, tendría que ser como un hombre que se gana la lotería una vez, que eso es bien difícil, y después al día siguiente, al próximo juego de lotería, se la gana de nuevo. Y después se la gana de nuevo. O sea, un tipo se gana 20 veces la lotería, donde participan un montón de gente, millones de personas en esos números de lotería. Entonces, es tan evidente que el ateísmo ahora resulta absurdo. Es que no, bueno, el ateísmo siempre ha sido absurdo, nunca ha tenido mucho pie, pero la negación de la filosofía, la negación de la metafísica, Sí. y en parte del liberalismo, lo que estábamos hablando, cuando tú hablas de un estado de la naturaleza, que es que me gusta mucho este tema, cuando tú hablas de un estado de la naturaleza, donde supuestamente el hombre no es social y no es político, que ya lo decías, o sea, esto es ciencia política, quien fue a ciencia política, esto es ciencia política 101, que te dice el hombre es político. Y luego tú llegas a Thomas Hobbes, siglos después, y te dice, no, el hombre en el estado de naturaleza es malo y se mata entre ellos. Entonces, antinaturalmente, tenemos que hacer política. Eso no tiene sentido. Los animales, los depredadores, cuando no tienen hambre, no atacan. ¿No? Un león puede estar al lado del antílope y si no tiene ganas de comer, el antílope puede dormir al lado del león. Pero se ha visto en muchos documentales. El león no mata porque sí. No mata porque, voy a comérmelo ahora. Me lo voy a comer ahora porque voy a tener hambre después. No. Y así es como parte de la nueva filosofía moderna, modernista, luterana, y esto viene del protestantismo. Aquí vamos otra vez a lo mismo. Ellos son los que creen que, porque una de las cosas puntuales que don Lutero, que el puerco Lutero le gustaba defender, que somos malos por naturaleza, que eso no es verdad, ya lo hablé en otro video, no es la naturaleza, no es la maldad lo primero, es la bondad, lo bueno, el bien. Y de ahí, pues viene el mal, como un defecto, como la corruptibilidad. Pero esto es metafísica. No voy a explayar de nuevo en esto que ya lo expliqué en otro video. Ya lo hicimos y en un video lo puse como video portada para que la gente lo viera. El mal no puede existir sin el bien. Sí, no, es el bien es lo que subsiste. Claro. Por per se. Y luego el mal, que lo expliqué, existe, porque no existe, porque lo que existe no depende de otro, lo que existe depende de otro, lo que subsiste no depende de nada. Y bueno, de Dios, todos dependemos de Dios, pero puede existir por sí solo. Rousseau se fue al otro extremo, dijo, el hombre es bueno, pues, es lo más bueno que hay. Por eso tiene que hacer lo que le dé la gana. Entonces, que eso es esa es la libertad rousseauiana. Y ley es lo que a mí me plazca ahora. Y mañana pues lo cambio. Entonces vayamos cerrando el programa antes que nos vayamos por las ramas de nuevo. Sí. Bueno, tú sabes que Rousseau tuvo varios hijos con una mujer. No. Fue amante de una mujer y los hijos los iba a meter a una especie de tómbola. O sea, tú lo ponías ahí para las monjitas y las monjitas recibían estas guaguas que se daban. Tú te entregabas bebés que no querías criar. Y él entregó todos sus bebés a las monjitas. Gracias a Dios. Probablemente ellos tuvieron una buena vida, porque con las manos de ese degenerado no hubiesen tenido nada bueno. Qué bueno, eso es una buena noticia. No me entristece, me alegra que hayan caído en manos de monjas. Las mejores manos que podrían haber conseguido esos pobres muchachos y muchachas. Bueno, si no nos queda algo más en el tintero, algo más que quieran como para cerrar el tema. ¿No? Bueno, solo lo de siempre. Gracias Felipe, que siempre es muy bueno, muy ameno nuestras conversaciones. De verdad que a mí no me gusta esto mucho de los videos y por eso
Felipe sabe que yo no tengo canal de YouTube ni nada porque nunca me ha gustado mucho. Tuve un canalito ahí que eliminé porque no me interesa, porque a mí me gustan las buenas conversaciones con buenos amigos como Felipe, donde podemos hablar de todo, podemos hablar sin vergüenza, sin tapujos, y podemos llegar a conclusiones que son magníficas y a nutrirnos cada quien de los conocimientos que tenemos, y especialmente lo que más nos une a mí y a Felipe, bueno, primero de nuestra gran amistad, que como ya yo he dicho, yo puedo considerar a Felipe como mi padre y al Seba como a mi hermano, y ellos saben cuánto los quiero, y que cada año que viene siempre celebro misa por ellos, y bueno, yo no celebro misa porque no soy cura, pero envío intenciones de misa por ellos, pero sobre todo pues que hay alguien con la mentalidad de Felipe, donde se puede tener una conversación adulta, que eso ya no se puede hoy. No se puede llegar al tema con profundidad, no se puede ir a la esencia de las cosas, porque la gente no tiene la capacidad y no quieren tampoco. No, y lo bueno es que dos personas van surgiendo. A mí me gusta la conversación. Yo tengo canal donde hago más que nada video. De repente estoy aburrido, no quiero hacer video y tengo que hacerlo para mantener vivo el canal. Claro. Es duro, ¿no? Porque uno tiene que estar manteniendo cada 2 días más o menos, me lanzo un video, y ahora estaba pensando en qué voy a hablar, qué tema. Lo que pasa es que lo importante es mantener la periodicidad de los canales, o sea, que la gente, si tu gente sabe que todos los días va a poner un video, total. He visto youtubers, he visto gente en internet que pone un video cada 3 meses, y la gente lo sabe y tiene visitas. O sea, lo importante es mantener la periodicidad de un canal. Yo siempre soy de unas 3 videos semanales, más o menos. Claro. 3. Eso es tanto hablar. No, yo no puedo. Yo con esto, bueno, menos mal que Alejandro lo organiza, porque es que a mí eso y a mí no me gusta hablar solo. A mí me gusta hablar a mí no me gusta el monólogo, a mí me gusta la conversación, más socrático, con la pregunta y la respuesta, con la mayéutica socrática, creo que, y luego con la escolástica tomista, que vamos concepto por concepto y miran cómo todo lo llevamos a su esencia. Y eso es lo que a mí me gusta acá. Y eso es lo que me gusta de Felipe y Alejandro también, que hace muy buena moderación. Bueno, y le damos el Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey y su Santa Madre. Su Santa Madre. Como siempre, muchas gracias. Siempre les agradezco que intervengan en estos programas, porque esta es la parte en que yo me siento a escuchar. Y lo paso bastante bien, aunque que me comenten que estoy de espectador, me da lo mismo. Aquí ustedes son los protagonistas. Muchas gracias de nuevo. Nos estamos viendo muy pronto. Gracias a todos. Esto fue Partiendo de Cero y, como dije antes, nos vemos muy pronto. Adiós. Gracias, Alejandro. Gracias, Jan. Los amigos no se olvidan cuando son los dos del sur.